Vamos a comenzar a grabar. Y vamos a comenzar. Voy a compartir. Compartir. Este sábado tienen otro control, ¿no? ¿De qué? ¿Qué materia, ¿Sumatoria? Pero sumatoria. Sí, sumatoria. ¿Recuerda esa prueba? Fue cuando empezaron los paros y nos regalaron esa prueba. Nosotros. Hace 10 años, ustedes tenían 8 años. Sí, ustedes tenían 8 años hace 10 años. Cuando yo entré a la U, ustedes tenían 8 años. Sumatoria de relaciones, conjunto finito. Igual. Ya. Hacemos un pequeño resumen de lo que hemos hecho antes. ¿Qué hicimos? Pasamos básicamente de un sistema unidimensional de energía, ¿cierto? De trabajo, a un sistema tridimensional. Bonito este pato. En 3D. Se puede mirar de arriba, de abajo también. Ya. Lo que hicimos fue convertir el trabajo, que nosotros le aplicamos a la masa M, en energía cinética, ¿cierto? Entonces acá llegamos a una nueva definición de trabajo. Acá me gustaría mencionar algo importante, que el trabajo, cuando la fuerza es constante, es W va a ser igual a F por punto, a ver, el puntito aquí, vec punto, y sería delta R, ¿cierto? En donde delta R correspondería al desplazamiento, ¿cierto? Dice, profe, ¿la aplicación de trabajo y fuerzas para 1D y 3D es la misma? Sí. La única diferencia, o sea, a ver, este es el más general de todo, que está aquí, ¿ya? Esto es para una fuerza general y para un desplazamiento general, ¿ya? Si tú tomas una sola dimensión, este producto punto se transforma en una multiplicación, ¿cierto? Entonces, con esto recuperamos el caso unidimensional, ¿ya? Otra cosa importante que tengo que mencionarles es que esto que vimos acá, ¿recuerdan esto? En donde el trabajo es diferencia de energía cinética más diferencia de energía potencial más Q. Uy, soy yo, se ve más plum. Más Q. A eso se le llama teorema de trabajo y energía, ¿ya? ¿Sí? Eso es para tenerlo en cuenta, por si se lo preguntan, ¿ya? Entonces, el trabajo cuando la fuerza es constante es la fuerza, producto punto, el desplazamiento. Subí una parte del PPT, ¿sí? Entonces lo que viene ahora es
transformar, definir básicamente la energía potencial, de nuevo, pero en sistemas tridimensionales, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es transformar trabajo en energía potencial gravitatoria. ¿Cómo lo hicimos? ¿Recuerdan? La vez pasada lo que hicimos fue tomar una masa en el piso, ¿cierto? Y levantarla a una altura z sub 0, ¿cierto? En este caso, como estamos en 3 dimensiones, el punto, hacia dónde queremos levantarla puede ser cualquier parte, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, de manera general está acá representado en el punto P, en donde tiene coordenadas X tongo y Z tongo, pero puede tener coordenadas Y tongo, ¿sí? Entonces, la diferencia con el caso unidimensional es que en el caso 1D tú tienes solamente un camino que recorrer, ¿sí? Nosotros recorríamos de 0 a Z sub 0 y es solo un único camino. En cambio, para el caso 2D, este el caso 2D, pero el caso 3D también, tenemos infinitos caminos. Podemos seguir, por ejemplo, este camino gamma 1, o este camino gamma 2, o este raro camino gamma 3, o podemos describir una curva o lo que sea. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el trabajo, para llevar una masa m de 0 a p, ¿ya? Por el camino gamma 1 y gamma 2. Y vamos a ver qué resulta, ¿ya? Entonces, vamos primero por el camino gamma 1, ¿ya? El camino gamma 1 primero sube de 0 a z sub 0 y luego va de 0 a x sub 0 en x tongo, ¿cierto? A ver, voy a poner esto más acá. Ahí. ¿Sí? Entonces, lo bueno del trabajo es que puede ser aditivo, ¿sí? Lo que significa que nosotros podemos calcular el trabajo que va de aquí hasta acá, más el trabajo que va de aquí hasta acá, y vamos a tener el trabajo entre 0 y P, ¿ya? Entonces, es lo que sale aquí. El trabajo total va a ser el trabajo que se ejerce para subirlo en Z, más el trabajo que se ejerce para subirlo en X. ¿Ya? Y acá, hacia abajo, yo coloqué que el trabajo para hacerlo en X es 0. ¿Por qué es 0? ¿Alguien me puede decir por qué es 0? El trabajo para llevarlo de 0 hasta X sub 0. ¿Alguien me puede decir por qué en X es 0? Porque la fuerza es perpendicular. Exacto. Se supone que el trabajo... ¿Por conservación? No. El trabajo que nosotros le aplicamos a la masa, ¿cierto? Que es mg, ¿cierto? Pero la fuerza es en z tongo, ¿cierto? ¿Ya? Y el trabajo, como yo les dije acá, es un producto punto, ¿ya? Si el desplazamiento está en x tongo y la fuerza está en z tongo, ¿el producto cuánto es? Cero, ¿sí? Por eso no existe trabajo para desplazamiento y fuerzas perpendiculares, ¿ya? Eso es súper importante, ¿sí? Ya. Entonces, ahora lo que nos falta... Oh, esto es Z, perdón aquí. Lo que nos falta es definir cuánto vale omega z, ¿cierto? Eh, omega z, o sea, WZ, el trabajo en z, es la fuerza que nosotros aplicamos, que es mg, ¿sí? ¿Cierto? Acá se supone que lo estamos subiendo con velocidad constante, entonces la fuerza que nosotros aplicamos tiene que ser igual al peso, pero con sentido contrario. Por eso es mg, ¿ya? Mg por distancia, por el desplazamiento, ¿cierto? Que sería z sub 0 menos 0, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo en Z que se realiza es mgz0, ¿ya? Aquí está. El trabajo necesario para llevar el cuerpo de 0 a P por el camino gamma 1 es mgz0. ¿Sí? Esto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que si fuera en 1D, ¿cierto? Al menos por este camino, por el camino gamma 1. Luego, ya, por el camino gamma 2.
Gamma 2 es un poco complicado. A ver, antes de esto. Ya. Espere. Sí, ¿hay alguna duda con respecto a esto? Se me olvidó preguntar eso. Si tienen dudas, díganos. ¿Cómo sabe que se tiene que sacar el trabajo de Z y no de X? Porque... mm, porque específicamente el X es cero. Sí, lo que pasa es que si miren, se supone que en el eje X no hay fuerza, ¿cierto? No hay ningún campo atractor. Lo que pasa es que nosotros estamos aplicando una fuerza en Z porque tenemos que contrarrestar el peso, pero en X no hay ninguna fuerza. Entonces, nada nos impide moverlo a velocidad constante. Si la fuerza es cero, puede estar en velocidad constante o puede estar quieto, ¿cierto? Entonces, nosotros no tenemos que aplicar ninguna fuerza para que del punto Q al punto P se pueda mover con velocidad constante, ¿cierto? No aplicamos fuerza. Aún así, para que esté quieto, tenemos que contrarrestar el peso. Por lo tanto, la fuerza que se aplica entre Q y P tiene que ser mg, porque si no empezaría a acelerar hacia abajo y ahí no se cumpliría esto, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, sube con velocidad constante hasta aquí, y luego de aquí hasta acá se mantiene quieto en el eje Y, pero en el eje X se desplaza, ¿cierto? Tenía otra pregunta acá. ¿Por qué específicamente? No entiendo lo que quieres decir, Javier. De hecho, no. Puedes moverlo. A ver, acá se supone que suponemos que fuerza cero significa quieto o velocidad constante, ¿sí? Supongamos que aquí, justo aquí, la mano de Dios hizo que pasara de velocidad en x0 a velocidad en x mayor que cero. ¿Ah? Sí, acá no tomamos en cuenta esa aceleración que tuvo para llegar de 0 a v sub 0. No, pero lo que hicimos acá, la suposición que hicimos fue pasar de 0 a p a velocidad constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos la velocidad, estaríamos cambiando la energía cinética y ojalá, y no queremos eso todavía. ¿Ya? Estamos definiendo las cosas por separado. ¿Sí? No queremos cambiar la energía cinética, solo la potencial. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos movimientos son a velocidad constante. De aquí a aquí se mueve con velocidad constante y de aquí a aquí se mueve con velocidad constante. ¿Ya? Sí, y la mano de Dios aquí hace que todo, acá esta cosa pase de velocidad constante a cero y de cero a velocidad constante. ¿Ya? No vamos a tener en cuenta esa aceleración que existe ahí. Sí, porque la única manera de pasar de velocidad cero a velocidad constante es que la aceleración sea infinita, en un tiempo muy chico. ¿Se entiende ahora lo que estoy haciendo? Sí, acá vamos a suponer que estado de equilibrio, o sea, fuerza cero, implica que puede ser quieto o con velocidad constante, ¿ya? Ahí sí, señor Javier, sí, Bruno, ojalá pueda responderle eso, si no discutimos después, ¿ya? Entonces, por el camino gamma 2. Por el camino gamma 2 es directo, ¿cierto? Acá el cuerpo va con velocidad constante en esta dirección, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que saber es cuánto es el desplazamiento. ¿Qué me puede decir cuánto es el desplazamiento?
La fuerza sigue siendo la misma, constante. La fuerza que yo le tengo que aplicar a la masa M es hacia arriba, con igual módulo que la fuerza peso. Pero el desplazamiento aquí cambia. ¿Cuál es el desplazamiento acá? ¿Medios? ¿Por qué medios? Pitágoras. No, el desplazamiento, acuérdense, el desplazamiento es un vector. Entonces quiero escribir el vector que va desde O hasta P, ¿cierto? Menos el que está en O. Ese sería el desplazamiento. La recta entre este vector que está aquí, este, hasta el 0. ¿Cuánto vale ese vector P? ¿Alguien puede decirme? Z coseno F delta R coseno de alfa. No, no es necesario, porque recuerden, ¿por qué usamos los cosenos cuando describimos un vector? Porque nosotros no tenemos las coordenadas X ni coordenadas Y, pero aquí sí están, pues acá tenemos X0 y Z sub 0. Bien, Martín lo hizo bien. Ese es el desplazamiento. El desplazamiento es, vamos a ver esto, la fuerza mg, ¿cierto? Luego acá. El desplazamiento es X sub 0 en X tongo, ¿cierto? Hasta aquí. Y Z más Z sub 0 en Z tongo. ¿Sí? Ese es el desplazamiento. Todos lo entendieron, ¿cierto? Ya. Vamos a suponer que ese sí fueron de 69 personas. Ya, 2 de 69. Luego, hacemos el producto punto. Ahora vamos a calcular el trabajo, ¿cierto? Hacemos el producto punto. El producto punto entre ellos es, ¿recuerdan cómo se hacía el producto punto, cierto? Eran componente por componente. Entonces, el de arriba, vamos a colocarle aquí por completitud, va a ser 0 más 0 en x hat más. Esa es la fuerza que nosotros aplicamos, ¿cierto? Entonces, el producto punto es 0 por x0 es 0, ¿cierto? Más mg por z sub 0. Por lo tanto, obtenemos esto. ¿Sí? Por lo tanto, acá aparece algo súper importante. Nos dio el mismo resultado anterior. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede decir que esta cosa es independiente del camino. Y eso es algo súper importante. ¿Ya? Súper importante. ¿Por qué? Porque... A ver, un segundo. Sí, es súper importante. Y veamos un camino totalmente general, por ejemplo. Hoy voy a compartir la pizarra. Veamos un camino general. A ver. Por ejemplo, tenemos una... me está tosiendo. Entonces, a ver si raya. Sí. Se supone que, por ejemplo, tenemos un desplazamiento arbitrario. No, antes que eso, tenemos una fuerza que es igual a mg. ¿Cierto? Ya. mg va a ser en z tongo, ¿cierto? Esa es la fuerza que nosotros aplicamos. ¿Ya? Entonces, fíjense, el desplazamiento de manera general se puede escribir de esta forma. Un desplazamiento en X tongo, más un desplazamiento en Y tongo, más un desplazamiento en Z tongo, ¿cierto? Así se puede escribir de manera general. ¿Están de acuerdo? Y va. Desplazamiento en Y tongo. Ahí sí. Fíjense, este es un desplazamiento general, ¿ya? Es súper general.
depende, puede ser para cualquier valor de X y de Y, ¿ya? Si se dan entonces, si nosotros hacemos el producto punto de esto, siempre, pero siempre, nos va a dar mg delta z. Siempre. Es independiente de estas dos variables, de delta x y de delta y. ¿Ya? Entonces, esto de alguna manera demuestra que da lo mismo el camino que tomemos para llegar al punto P. ¿Sí? Siempre, pero siempre va a depender solo de la altura que tiene este punto P. El desplazamiento en el eje Z. ¿Ya? Y eso confirma un poco por qué es independiente el trabajo, independiente del camino, el trabajo que hacemos para subir esta partícula del punto 0 al punto P. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué me dicen lo otro? Ya. No. ¿Alguna duda? No. Sí, claro, sí, ya. Maravilloso. Entonces, tenemos que, podemos definir de manera general el trabajo en un movimiento 3D como que el trabajo es igual a mg por, o sea, por una función en z final menos una función en z inicial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para una partícula que se encuentra en la posición R igual x en x tongo más z en z tongo, podemos definir la energía potencial de esta manera. ¿Ya? Similar a una dimensión, en donde este mu sub 0 depende de la referencia donde ustedes coloquen el cero de la energía potencial, que generalmente está en el piso, ¿ya? Lo importante, lo más importante acá es que, fíjense, que esta energía, o sea, que este trabajo que se aplica no dependa del camino, es súper importante a la hora de definir una energía potencial. Imagínense que nosotros, imagínense que no dependiera del camino. Imagínense que no depende del camino. ¿Qué pasa cuando no depende del camino? Sí, Z es la altura. Exacto. Eh, ¿Qué pasa si dependiera del camino este trabajo? Significa que nosotros aplicamos, tuvimos que aplicar fuerzas distintas, o sea, tuvimos que aplicar, claro, tuvimos que aplicar fuerzas distintas para llegar al mismo punto, ¿cierto? Necesitamos, ocupamos distintas, nosotros le tuvimos que agregar distintas energías al sistema. Entonces, por ejemplo, si solo vemos el sistema en altura, no vamos a ver cuánta energía tiene el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros no subimos en ningún momento qué camino usó la persona antes para llevar esa masa M a esa altura Z. ¿Ya? Entonces, eh, esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera define si estamos en presencia de una energía potencial o no. ¿Ya? De hecho, aquí lo escribí para no confundirme, ¿no? Dice, debido a que el trabajo independiente del camino es la razón por la que podemos definir una energía potencial. ¿Ya? Si, si este trabajo es dependiente del camino, no se puede definir una energía potencial. ¿Ya? Acá sigue, dice, si no sucediera esto, escribir la energía potencial de una partícula a cierta altura sería imposible. ¿Por qué? Porque es necesario saber por qué camino, sería necesario saber por qué camino, por qué camino llegamos a esa altura, ¿cierto? Entonces aquí aparece lo más importante, que la única manera de definir una energía potencial es que el trabajo aplicado sea independiente del camino. ¿Sí? Entonces ahora definimos de una mejor manera lo que es una energía potencial, ¿ya? Por eso, si uno hace esto mismo, por ejemplo, para los resortes, le va a dar que también son una energía potencial. ¿Ya? ¿Se entendió lo que quise decir acá?
¿Entendieron que una energía, lo que es una energía potencial, cierto? ¿Cómo podemos definir una energía potencial? Después cuando aprendan más cálculo, van a aprender lo que es un rotor y van a demostrar que un campo cumple esto cuando el rotor el rotor del potencial es cero. Entonces, exacto. Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo escribir el trabajo en energía? ¿Cómo definimos el trabajo en energías? ¿Ya? Y eso trae una definición nueva a nuestro repertorio, que es la definición de un campo conservativo. ¿Ya? Un campo conservativo acá sale, cuando uno tiene un campo de fuerza, por ejemplo, un campo de fuerza puede ser la gravedad, ¿cierto? Que nosotros, independiente de donde nos movamos, siempre vamos a sentir mg. Eso significa un campo de fuerza. Tiene la propiedad de que el trabajo realizado para llevar una partícula entre dos puntos cualquiera, entre C y P, es independiente del camino. ¿Sí? Eso significa que este campo de fuerza se le puede llamar conservativo. ¿Ya? Por ejemplo, el campo gravitatorio es conservativo, porque lo demostramos recién, que es independiente del camino en X y en Y. Lo que me importa es cuánta altura está subiendo, ¿no? Eso significa que el campo va a ser conservativo. ¿Ya? Por ejemplo, otra manera de verlo es tomando un camino cerrado, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos este puntito de acá, lo llevamos, le damos una vuelta en el universo, lo sacamos a pasear y llegamos al mismo punto. Vamos a llegar, ¿cuánto sería el trabajo, por ejemplo, si la fuerza es constante? Cero, ¿cierto? Por lo tanto, eso sería un campo conservativo. En cambio, si no fuera conservativo, nosotros calcularíamos el trabajo para esta curva rara y llegaríamos a que cuando llegamos al origen, el trabajo es distinto de cero. ¿Sí? Aquí hay dos ejemplos, por ejemplo, de conservativo y no conservativo. Dice, para la fuerza gravitatoria, para subir una partícula a una altura h, se necesita mgh, ¿cierto? Ese es el trabajo. Y para bajarlo, se necesita lo contrario, menos mgh. Por lo tanto que a la suma, el trabajo total sería cero, ¿cierto? No habría trabajo. ¿Ya? Ese es un ejemplo de trabajo conservativo, ¿cierto? Para la fuerza de roce, por ejemplo, el trabajo no es conservativo. O sea, la fuerza no es conservativa. ¿Por qué? Porque el trabajo para llevarlo, por ejemplo, de 0 a L, ¿recuerdan cómo era el trabajo del roce, ¿cierto? Normal, la fuerza de roce por el desplazamiento, ¿sí? Siempre tiene que ser positivo porque quema energía, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza aquí vendría a ser la normal por el roce cinético y la normal, para el caso más simple, vendría a ser mg. Entonces el trabajo para llevarlo de 0 a L sería mu sub c mgl, ¿ya? Y para llevarlo de L a 0 también quemaría energía, entonces también sería mu sub c mgl. Por lo tanto, si lo sumamos, va a ser dos veces el mu sub c mgl, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo que nosotros aplicamos es distinto de cero, ¿ya? Y por lo tanto podemos decir que la fuerza de roce no es un campo de fuerzas conservativo, ¿ya? Por lo tanto, no podemos definirle una energía potencial. Pues sí, lo que pasa es que la fuerza de roce está definida como... La fuerza de roce siempre es positiva porque quema energía. Tú siempre necesitas trabajo positivo para poder tener fuerza de roce. Profe, una consulta. ¿Sí? Si, si yo, por ejemplo, ya subiera una caja hasta una altura H Sí. y después el problema dice otra persona baja esta caja hasta la mitad de la altura H
y yo termino de bajar la otra mitad. Aunque vuelva al mismo punto, el trabajo ejercido por mí no sería cero, ¿cierto? Porque otra persona Sí, ayudó en el desplazamiento. claro, ahí está ahí metiendo otra persona, por lo que significa eh, que otra persona significa que le estén metiendo fuerza externa al sistema. Ah, claro. ¿Cachai? Y ahí ya deja de ser conservativo. Claro, si lo que, más que la persona haga la fuerza, es que nosotros estamos frente a un campo conservativo, ¿cachai? Frente a un campo de fuerza, me refiero. Por ejemplo, aquí la gravedad es un campo de fuerza. ¿Cachai? Claro. Vale. Gracias. Ujú. Em, si nosotros, por ejemplo, estamos frente a un campo de fuerza, como por ejemplo la gravedad, o estirar un resorte, ¿sí? Si nosotros nos colocamos en cualquier punto, vamos a sentir una fuerza debido al resorte, ¿ya? Tiene siete campos de fuerza. Tiene la propiedad de que cuando nosotros aplicamos trabajo para llevar una partícula entre dos puntos, es independiente del camino, ¿ya? Entonces, se dice que este campo de fuerza es conservativo, ¿ya? Eso es más o menos. De otra manera se puede ver que si nosotros comenzamos en un punto y llevamos el cuerpo por cualquier curva, ¿cierto? Y llegamos al mismo punto, el trabajo ejercido sería cero, ¿sí? Y eso significa que el campo es conservativo, ¿ya? Sí, de hecho, lo que me preguntó la persona que se desmuteó, no recuerdo quién es, me dijo que qué pasa si otra persona baja la partícula H medio. Sí, ahí entraría otra persona, pero si nosotros sumamos los trabajos, por ejemplo, sumamos los trabajos sería cero igual, pero el trabajo fue realizado por distintas personas. Eso no importa, pero al final lo que importa es que la suma de todos los trabajos realizados sea cero, dependiente de qué cuerpo externo lo haga, ¿ya? ¿Ahí sí que se entendió esto? ¿Sí? Simplemente como una definición para que lo sepan. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar en ningún momento con esto. Me refiero a que no podemos decir cómo calcular que un campo sea conservativo, porque no saben derivar de una manera formal. ¿Ya? Esto es para que lo sepan. Y si les dicen que un campo es conservativo, significa que es independiente del camino y que se puede definir una energía potencial. ¿Ya? ¿Se entendió, señores? Ya. Pasamos al siguiente. Otra definición. Oh, ¿qué pasó? Ahí sí. Definición. La potencia. La potencia se denomina potencia al trabajo por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto trabajo son capaces de hacer por unidad de tiempo, por segundo, ¿cierto? Esto generalmente se le da a los motores. ¿Ya? No sé, este motor tiene tanta potencia. ¿Por qué? Porque puede ejercer cierto trabajo en cierto tiempo. ¿Ya? Las unidades que se usan acá son el watt, ¿ya? Para la potencia de unidades de watt, y este watt es igual a joule dividido segundo, ¿ya? Oh, ¿qué pasó? El watt, claro. El watt, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ahora ejercicios, pero démonos 10 minutitos para que descansen un poco. Tomen agüita, vayan al baño, no sé, 10 minutitos. Así que volvemos a las 11:10, ¿ya? Profe, Sí. sobre lo mismo que le había preguntado antes, esto del trabajo, Ujú. pasa lo mismo esto de que si yo, por ejemplo, lo subo hasta una altura L y después lo dejo caer, mi trabajo igual va a ser solamente lo que yo ejercí desde cero hasta L, ¿cierto? Claro, pero acá aparecen dos cosas distintas. Por ejemplo,
el trabajo que nosotros aplicamos, el trabajo, a ver, sí, lo que pasa es que nosotros aplicamos una fuerza, un trabajo hacia arriba, ¿cierto? Ujú. Y si lo soltamos, estaríamos transformando esto en energía cinética. Entonces no Ah, claro, podemos porque ya soltarlo. deja de ser constante Sí, la... claro, esto solamente es para velocidad constante. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Sí? Acá lo único que la fuerza va a ser la misma. Lo que cambia es el desplazamiento, el signo del desplazamiento. ¿Sí? Vale, gracias. Si tienen más preguntas, yo estoy aquí. Tienen 10 minutitos para descansar. Sí. Profe, tengo una ¿Sí? pregunta. ¿La suma, el trabajo total, es la suma del trabajo inicial al final o la resta? Es la suma. Pero el trabajo puede ser negativo, eso es lo que pasa. Ya, Sí, gracias. después, por ejemplo, eh, si nosotros, a ver, voy a hacer una, una pizarra. Un segundo. Por ejemplo, estamos acá. Ya, el desplazamiento para llegar de aquí hasta acá es la fuerza por el desplazamiento, ¿cierto? En este caso, el desplazamiento es x, es z final menos z inicial, que es h, ¿cierto? Para bajar, esto es para subir, para bajar, la fuerza sigue siendo la misma, mg, pero el desplazamiento cambia. ¿Por qué? Porque sería posición final menos posición inicial. La posición final es 0 menos posición inicial h, por lo tanto esto sería menos h. Por lo tanto, para bajar el cuerpo se necesitaría un trabajo con signo contrario. Entonces al sumarlos me da 0. ¿Sí? Ponga el fondo pago, el anterior porfis. ¿Qué es que anterior? Voy al PPT. ¿Ese? Profe, ¿por qué era el ejercicio que vimos al principio para determinar que el trabajo independiente de pucha no quiere? Profe, ¿por qué? Ups, perdón. Sí, ahí estamos viendo, ahí estamos calculando, transformando trabajo en energía potencial. Y demostramos que era independiente del camino. Claro, el mg sería para que se muevan a velocidad constante. Si todo lo que hicimos acá con la energía potencial es que se mueva con velocidad constante, para evitar que aparezca diferencias de energía cinética. ¿Ya? ¿Cómo se te pegó? No, yo todavía estoy acá. ¿O estoy pegado? No, estoy bien. Yo lo veo. Veo pura pantalla negra. Ya le quedan 8 minutitos.
Sí, si tienen dudas o lo que sea, pueden preguntarme ahora. Ya. Son... Hace un año. Hace un año. Eso fue a los 26. ¿Cierto? Sí. A los 27. 26, 27. Ser conservativo significa que el trabajo podemos escribir como... A ver, no. Que el campo sea conservativo significa que llevar el trabajo necesario para llevar a la partícula de un punto inicial a un punto final es independiente del camino. Y podemos definir una energía potencial. Eso significa el campo conservativo. No tiene sentido definir energías potenciales cuando el trabajo es no conservativo. Bueno, después después cuando aprenden derivadas integrales se van a dar cuenta que la fuerza es la derivada del potencial. Si tenemos la fuerza tenemos la aceleración, la velocidad es la integral de la aceleración, la posición es la integral de la, de la velocidad. Entonces al final, si tú sabes cómo es el potencial, la energía potencial, entonces sabes todo, desde la aceleración, la fuerza, la posición y la velocidad. Por eso está hecho así el curso, pero con eso cuando se van a derivar integrales.
Ya. Volvamos. Ya, miren. Queda re poco de energía, por lo tanto vamos a hacer ejercicios. Ejercicios. ¿Dónde está esto? Ejercicios. Ya. Vamos a resolver estos problemas. Ejemplo. Ya, ¿están ahí? ¿Están vivos? Ya. Voy a crear un Word. El Word. Sí, por primera vez en la vida. Ahora es que porque hablar de potencia con letra, como que poco sentido tiene igual. O sea, sí se puede. Sí, en algún momento lo vamos a usar, pero... ¿Qué tiene la pregunta? ¿Hay un problema con la pregunta? Fuera, poderosa. Ya. Dice, considera un motor eléctrico de 0.4 kilowatts. ¿Hubiera? ¿Cuánto tiempo tardaría tal motor mediante un sistema de polares? Poleas. En levantar un automóvil de 600 kilos en un metro. Ya. Lo primero que hay que saber. La potencia. A ver, voy a copiar esto. Vamos a compartir el Word. Ahí está. Entonces, ya. Entonces, sabemos que... Oh, ¿cómo cambió? La potencia es P. ¿Por qué no se fue para el medio? ¿Qué pasó? Ahí sí. P es igual a la energía dividido el tiempo, ¿cierto? Eso es lo que es P. Ya. Entonces, ¿cuánto vale? Ya, primero tenemos la potencia, estamos buscando el tiempo, pero nos falta la energía, ¿cierto? ¿Cuánto es la energía? Acá se supone que el motor eléctrico debería subir el motor, ¿cierto? Subir el motor desde 0 hasta 600 kilos. ¿Cuánta energía tendría el sistema? ¿Cuánta energía tiene que adquirir el sistema? El auto al menos. La energía que adquiere el auto. Oh, ¿por qué está pasando esto? El auto. Subir. Profe, eso de que las letras se le hacen más grandes, más chicas, porque arribita, abajo de donde tiene el tamaño de texto, tiene activado como el exponente. Eso. Sí, es que raro. ¿Por qué tengo eso? La energía. Y dale con eso, a ver qué onda. La energía necesaria para que el auto suba a 1 metro corresponde a es igual. Oh, ¿por qué aparece? No me aparece. ¿Por qué, señora ecuación, no aparece al medio? Ahí sí. Es igual MGH, ¿ya? Que con numeritos sería 600
por... Ya, vamos a suponer, para los amigos, G es 10, ¿ya? Y la altura H. Esto está en Joule, ¿cierto? Y esto es igual a 6000 Joule. ¿Sí? Para los amigos, en este momento GH, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el tiempo que se demorará la juguera en levantar el auto 1 metro es E igual E dividido P, ¿cierto? Es igual a 6000 dividido. La potencia está en watts, ¿cierto? Sería 400 watts. ¿Quién sabe dividir acá? 4 dividido 60 es como 15, ¿cierto? 15 segundos, ¿sí? Entonces, una juguera súper poderosa, en condiciones ideales, puede levantar un auto un auto de 600 kilos, 1 metro, en aproximadamente 15 segundos. ¿Sí? ¿Tiene alguna implicancia en el ejercicio el que diga que lo va a hacer mediante un sistema de poleas? Al parecer, sí, lo que pasa es que el sistema de polea lo hace... no, que... No, al menos en el ejercicio no tiene ninguna implicancia. Vale, gracias. Todas estas condiciones ideales, ¿ya? En donde no hay A mí me disipación. encantaría encontrar un auto de 600 kilos, porque Claro, me parece un poco ligero. claro. Mira, de partida el auto es liviano, lo otro es que la juguera es súper... Todas estas condiciones ideales, ¿ya? Acá no hay disipación de energía, acá los autos son livianos, acá todas estas consideraciones, ¿ya? Ah, ¿por qué la potencia es 400? Porque son 0.4 kilowatts, ¿ya? Condiciones ideales. Un Hot Wheels. Un Hot Wheels, po. Ya. Sigamos. Pasamos al ejemplo 2. Ejemplo 2. Considera un bloque de masa m que incide con velocidad v sub 0 sobre un resorte y lo comprime. ¿Cuál sería la máxima compresión que en algún instante llega a tener el resorte? ¿Qué les parece mi dibujo HD? ¿De dónde estoy? Así estoy. Pasamos al Word. Ahí está. Considera un bloque de masa m que incide con velocidad v sub 0. Entonces, ¿cuál será la máxima compresión que en algún instante llega a tener el resorte? ¿Cómo hacemos esta cosa? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Alguien se le ocurre cómo hacerlo? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? ¿Cómo calculamos la... Hay que igualar la energía cinética con sacar la cinética. No sé, espero haberte ayudado. No. Y acá se supone que no hay roce, no hay fuerza disipadora, tampoco se ejerce trabajo. Solo la mano de Dios hizo que la masa m tuviera velocidad v sub 0. ¿Ya? Entonces, luego que el sistema avanza solito, ¿qué va a pasar? La masa m va a ir hacia la izquierda, el resorte va a llegar a una compresión máxima y luego va a tirar lejos a la masa m, ¿cierto? Con la misma velocidad.
Entonces, usaremos la conservación de la energía. Está escrito raro porque no quiero perder el font que tenía. Conservación de la energía. La energía inicial del sistema es. ¿Por qué uno digo tan grande? E sub I va a ser igual a qué. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual E sub I? La energía inicial. Ya de partida, ¿qué momentos vamos a tomar? Acá la energía se conserva en todos los momentos. Pero ¿en qué momento, qué tiempo vamos a tomar? Vamos a tomar la energía cinética cuando la masa M aún no está en contacto con el resorte. Y vamos a tomar como la energía final, la energía justo cuando la masa se queda quieta, ¿cierto? Donde ya pierde toda la energía cinética. 1/2 m de sub 0 al cuadrado. ¿Ya? La energía inicial del sistema, voy a escribir acá, corresponde a cuando la masa M aún está en contacto con el resorte. Es. Luego, el momento en el que la masa M pierde toda su energía cinética, va a haber velocidad cero, la energía cinética se transforma totalmente en energía potencial elástica. E sub F va a ser igual. ¿Cómo era la energía potencial elástica? Un medio K y delta X al cuadrado. ¿Ya? Ahora usamos conservación de energía. Por conservación de energía tenemos 1/2 m de sub 0 al cuadrado va a ser igual a 1/2 k delta x al cuadrado. Por lo tanto, me queda que delta x va a ser igual a square de k m dividido k por eso, 0. ¿Por qué la energía elástica es un medio? Eso lo demostramos cuando vimos la energía elástica en 1D. Está demostrado ahí. Es porque la integral, porque la fuerza es lineal, no es constante. Y al integrarlo aparece el término un medio. Ahí más atrás está, en alguna de las clases. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿Fácil o no? ¿Easy o no easy? Sencillo. Ahora pónganse sus lentes HD porque tienen que ver este dibujo. Dice, un bloque de masa M resbala por un plano inclinado partiendo del reposo desde una altura h. Sea alfa el ángulo de elevación y mu el coeficiente de roce dinámico entre el bloque y el plano. ¿Con qué velocidad llegará el bloque al pie del plano inclinado?
¿Cuál es la diferencia con todos los otros problemas que hemos hecho? Roce. Bien. El roce, el maravilloso roce. Roce cinético, lo que sea. Ya. Vamos a tomar dos momentos. La energía inicial sería cuando la masa está quieta, ¿ya? Arriba. Y la energía el momento final va a ser cuando llegue al piso, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo era el teorema de trabajo de energía, ¿cierto? Sabemos que, vamos a poner, sabemos que, profe, no se ve el Word. Ahí se ve el Word. Sabemos que, ¿qué sabemos? ¿Sabemos algo, no? Sabemos que la energía inicial va a ser, se transformará en energía final más el roce, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Sí, parte de la energía inicial se va a transformar en calor y otra parte se va a transformar en energía cinética, ¿ya? Pero sabemos que, no, sabemos que eso, por lo tanto, ¿cuánto vale E sub 1? E sub inicial. ¿Cuánto vale E sub inicial? MGH. Ya. MGH. ¿Cuánto vale E sub final? Queremos calcular la velocidad con que llegar al bloque al pie del plano inclinado. Cinética. ¿Y cuánto vale Q? Ya, primero esto es debido a la fuerza normal. Hay que hacer un poquito más de trabajo. Por diagrama. No voy a hacer el diagrama de cuerpo libre porque ya lo han hecho, supongo, miles de veces. ¿Cuánto va a valer la normal acá? ¿Cuánto debe valer la normal en un plano inclinado? El sistema de referencia... Sí, no quiero hacer eso. Ya hagámoslo. ¿Para qué? ¿Para qué? Borrar todo. Mis dibujos, ya. Tenemos esto, ¿cierto? Aquí está el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Alfa. H. ¿Ya? Y la masa M está aquí. Ya. Aislamos la masa M. Tenemos el peso. El peso y la normal. ¿Cierto? Y la fuerza de roce que va para allá. ¿Cierto? Ya. El ángulo, a ver, el sistema de referencia que vamos a tomar va a ser así. ¿Cierto? En realidad va a ser acá. Mejor pongámoslo acá. X tongo y tongo. ¿Bien? Entonces, el ángulo, a ver si alfa, a ver, déjenme tirar una línea acá. Alfa, este alfa, ¿cierto? Por lo tanto, el alfa está aquí, ¿ya? Entonces, me va a quedar que n va a ser igual a p coseno de alfa, ¿cierto?
que sería igual a mg por coseno de alfa. Bien ahí. Esa es la normal, ¿ya? Vamos al programa del Word. No, entre Word ahí. La normal es mg por coseno de alfa. Bien. Entonces, sabemos que el trabajo realizado por la fuerza de roce a la masa m es Q es igual a mu por la normal por el desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza? ¿Cuánto se desplaza? Se desplaza desde aquí hasta acá abajo, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa distancia? Claro, h dividido seno de alfa. ¿Sí? A ver, sí, porque el seno sería h dividido esto. Sí, está bien. ¿Ya? Y por lo tanto, reemplazamos en la normal y me quedaría mg por, aquí le vamos a poner un tan, me queda coseno dividido seno, y por lo tanto, la conservación de la energía, no, sí puede ser un cotán arriba, porque me queda coseno dividido seno. Eso es una cotán, pero arriba. Yo quiero que sea tangente. ¿Por qué? Porque no quiero escribir la cotán arriba. Da lo mismo lo que elijan. La cotangente 1 dividido tangente. Claro. Sí, porque el coseno que está arriba lo pasé para abajo y me queda seno dividido coseno, pero abajo. Ya. Ahí tenemos la conservación de la energía. Si reemplazamos me da mgh, va a ser igual a 1 medio m de sub b al cuadrado más mu mgh dividido tan de alfa. ¿Cómo saco Q? Porque Q es el coeficiente de la fuerza por el desplazamiento. La fuerza de roce es mu por n. ¿Ya? El desplazamiento es h dividido seno de alfa. Si ustedes le colocan los signos a la fuerza y al desplazamiento, le va a dar positivo. ¿Sí? Pero no quiero entrar en el detalle de eso. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el capítulo pasado. Y porque no me queda tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿quieren ser magos para esto? Vamos a despejar B de una. Va a ser igual a los M se me van, factorizo por GH, factor de 1 más, menos 1 dividido tan de alfa ya, ¿está bien eso? Me falta el mu sub 0, el mu, ya, pongámosle los cosenos. Me falta un 2 aquí y una raíz. Ahí está. Ya. Y para los amigos, esto es seno de alfa dividido. Aquí estoy algebreando, ¿no?
Estoy haciendo un poco de álgebra, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí me quedaría... Me quedaría seno de alfa menos un cos de alfa. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿Sí? Entonces hay un ejercicio relativamente simple de cómo se hace conservación de energía cuando tenemos roce, ¿ya? ¿Se entendió? ¿O fue muy rápido? Fue muy rápido, parece, ¿cierto? Hágalo en la casa, ¿sí? Es bueno, es el tiempito para hacer esto en la casa. Y vean si estoy bien o mal, ¿ya? Háganlo ustedes mismos mejor. Dame un segundo. Un segundito, un segundito. Sí. Mm, 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 mm. No, no hay nada. Eso no. Bueno, si no hay, ¿tienen alguna duda? ¿No? En este momento terminamos la clase. Yo voy a quedarme un rato más para resolver preguntas. Pueden retirarse si quieren. Gracias por venir. Nos vemos el viernes. Adiós. Yo voy a quedarme un rato más. Voy a parar de grabar, sí.